Muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, una semana más a la última Filmoteca, el último reducto del cine. ¿Cómo estamos, chicos? Muy buenas noches. Pues aquí estamos, en otra edición de la última Filmoteca, ya que ayer domingo, que es nuestro programa habitual, no pudimos traerlo. Hoy vamos a comentar una película, y así abrimos el melón, del cine francés de los años 30. Ahora comentaré qué película, presentamos a Alberto, pero antes quiero aprovechar para hacer promoción de todo, que luego al final no, en el final de los vídeos no se ve. Bueno, podéis seguirnos, lo más reciente a comentar. Estamos publicando artículos en nuestra página web, laultimafilmoteca.webnode.es. Allí podéis ir, podéis ver todos nuestros proyectos, lo que estamos desarrollando, nuestras ideas, la de nuestra productora, etcétera. Y a partir de ahí, pues ver los artículos que vamos a ir publicando semanalmente y que ya hay uno publicado por mí la semana pasada. Así que no lo perdéis porque vamos a estar ahí, ¿vale? Y después, lo mismo de siempre, podéis seguirnos en Twitter, @ultimafilmoteca, que vamos avisando de los estrenos en todos los sitios, la Última Filmoteca en YouTube, aquí en Twitch nos seguís y dais a la campanita para no perder las notificaciones y os suscribís si queréis que nos apoyéis económicamente. Asimismo, podéis también donar en nuestra cuenta bancaria de BBVA, tenéis en la descripción de los vídeos de YouTube la cuenta y podéis donarnos para ir mejorando los medios, ir desarrollando nuestros proyectos, etcétera. Nos ayude mucho. Si nos interesa, pues no donáis y lo veis igual, que todo nuestro contenido es gratuito. Y nada, una vez recordado todo esto, podemos empezar. Vamos a comentar El Muelle de las Brumas, película de 1938 de Marcel Carné con Jean Gabin. Luego tenemos por ahí un buen elenco de actrices que ahora comentaremos. Pero antes de nada, sobre todo quiero aclarar que vamos por eso a abrir el melón del cine francés de los años 30, perdón, el cual es absolutamente exquisito y del cual pues traeremos más obras periódicamente o según vaya surgiendo, pero hay ideas acerca de traer a, pues por ejemplo, Jean Renoir, grandes obrones de esta década y en Francia y bueno, pues eso. Sin más dilación y antes de comenzar con una pequeña sinopsis para luego introducirnos un poco como siempre en el análisis en profundidad del film. Muy buenas noches, Alberto Agudo, el único inimitable. ¿Cómo estamos esta noche? Muy buenas noches. Buena velada especial nos toca hoy, ¿eh? Nos toca hoy hacer sobre un filme maravilloso, absolutamente. Y nada, otro programa más de la última Filmoteca, aquí los dos, codo con codo, frente a la posmodernidad. Sí. Y frente a todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que si por lo pronto ya no había suficiente degeneración, ¿no? Pues estamos viviendo. Siempre, como siempre, la realidad es tozuda y siempre cava un poco más hondo. Siempre se puede llegar un poco más hondo en lo que a degeneración se refiere. O sea que aquí, pues eso, os subís al barco de la última Filmoteca y comentamos este film. Bueno, vamos a ver. Si quieres hago yo, como siempre, como estamos haciendo últimamente, una pequeña sinopsis, pero muy, muy breve y muy rápida. Y comenzamos el análisis. Bien, pues el film del Muelle de las Brumas básicamente se basa en las premisas de. La primera premisa es un soldado francés, el cual podemos entender por el contexto y por cómo se desarrolla el film, que se trata de un desertor del ejército, el cual va a parar a un pueblo con idea o intención de huir de ese mismo pueblo hacia otro país, al exilio, para que no puedan cazarle, no puedan delatarle. En el transcurso de esto se encontrará varias circunstancias, varias situaciones, cuanto menos interesantes, las cuales se desarrollarán todas en el mismo pueblo, llamado Lavre, o Labre, o como quiera decirse, que es pues, un pequeñito pueblo francés que tiene la característica de siempre estar cubierto por una densa bruma, ¿no? Por una densa niebla, que luego la analizaremos, que es un vector importantísimo a lo largo del film y en tanto la poética como la estética. Bueno, pues este soldado en su trayectoria se encontrará con varios personajes, se enamorará de una joven, ¿no? En este caso el nombre es Michelle Morgan, el nombre de la actriz. Y bueno, pues eso, se enamorará, encontrará una trama turbia en la que está metida esta mujer, se meterá de por medio también pues un grupo de pandilleros de medio pelo, ¿no? Un grupo de pandilleros de estos pijos pandilleros, ¿no? Que hoy en día también está muy de moda y es algo que habrá que comentar, pues no sé, los pijos de la Moraleja, o sea, los pijocanis de la Moraleja o de Serrano o de cualquier lado, ¿no? Que eso está muy en boga, por hablar de Madrid, ¿eh? Pasa en todos los lados.
Y bueno, pues eso estará, se verá inmerso en una trama en virtud de la cual pues irá avanzando y se irán saliendo a la luz ciertos conflictos, ciertos problemas que se cruzarán en el camino y en el destino de este hombre cuyo objeto final es la libertad, el poder huir tanto de un ejército que se presupone corrupto como de la vida corrupta en un pequeño pueblo. Es decir, no puede huir de toda esta corrupción que es lo que es lo que le destroza y lo que le ata. Y bueno, poco más que decir, es una trama un poco dispersa, como he dicho, varios vectores interesantes y varios personajes y varios grupos de personajes que tienen cierto tipo de centralidad. En este caso, el otro día hablábamos de aquellos films como con Fargo, en los que no se centra solo la trama en un personaje. Bueno, en esta, si bien no diversificará tanto, si bien es nuestro claro protagonista es Jean Gabin, pues habrá varios personajes y varios grupos de personajes que serán importantes para la trama y bastante centrales, ¿no? Habrá cierta centralidad en ellos. Y pues una vez comentado esto, si quieres, Agudo, te dejo pasar al análisis un poquito, si quieres introducirlo y vamos hablando que tiene varias cosas muy interesantes y dignas de comentar este film. Es un peliculón, adelantar, un obrón, es decir, un obrón perfectamente, vamos, un obrón maestro, yo conceptualiza como una obra maestra sin cabos sueltos. Es decir, es muy interesante porque no tiene cabos sueltos y además un aprovechamiento de los elementos brutal. Pero ya hablaremos, le dejo paso para no acaparar. Sí, sí, a ver, pues en primer lugar las premisas, lo que vamos, la sinopsis que has comentado, efectivamente. Además se va a alejar, así dicho en español más o menos, fonetizado en español más o menos, Le Havre, que es una ciudad portuaria, una ciudad además que conecta muy bien, ¿no? Pues Inglaterra y Francia, ¿no? O sea, es una ciudad portuaria muy importante. De hecho, el trayecto tan famoso en tren que luego saldrá en la película del mismo año de Jacques Renard, La bestia humana, el trayecto que cubre el maquinista, ¿no? Interpretado por Jacques Gabin, es el que conecta Le Havre con París. Bueno, es decir, es una ciudad industrial portuaria bastante importante. No es la población de los 30, pero era una ciudad industrial, de buena industria marítima y de otro tipo. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, yo esta película me la he visto 2 veces. Entre años, 2 veces. Y la segunda vez que me la he visto he constatado su maestría absoluta. Además la segunda vez que me la vi fue después de visualizar Pepe Le Moko, de Duvivier, otro maestro del cine francés de los 30, 40, etcétera, hasta los años 60, ¿no? Su última película, Diabólicamente Tuyo. Creo recordar que es su última película con Alain Delon y Senta Berger. Después de verme Pepe Le Moko, me volví a ver por gran recuerdo, El Muelle de las Brumas. Y tengo que constatar definitivamente que es una obra maestra absoluta del cine. Una obra maestra transparente, luminosa, y luminosa por su complejidad y su depuración. Esa es una obra entre todas las razones que se van a atribuir, ¿no? Y que voy a intentar atribuir a esta obra maestra. Una de las grandes razones es su profundidad psicológica, ideológica, sin caer nunca en maniqueísmos, ni en énfasis exagerados de las relaciones amorosas, de las relaciones de gángster. De hecho, ¿no? Los que ha dicho los Canis son matones, una especie de gángster que tienen negocios turbios con el padrastro, ¿no? O el tutor de la hijada de Michael Morgan, ¿no? El tutor de Michael Morgan. Es decir, es una obra muy compleja, muy turbia, pero expresada de un modo muy luminoso, que a su modo disecciona la condición humana, enclavada históricamente, claro, en los años 30, en Le Havre, etcétera, con todos los tejemanejes, la disecciona de un modo muy depurado y muy elegante. De hecho, yo he visto, considero que la obra objetiva o cristaliza una de las relaciones románticas más sinceras y depuradas, ¿no? De dos almas torturadas y tortuosas, que se ven abocadas por el destino, ¿no? Y por todos sus tejemanejes y todas sus operaciones y el contexto histórico, pues a llevar determinadas acciones, a estar marcados, ¿no? Por el tutor tirano traficante, básicamente, ¿no? O por el ejército, pues que llegan a converger estas dos almas en pena, por así decirlo, planeando una huida, ¿no? De hecho, a Venezuela, fíjate, claro, lo que era Venezuela antes, en la potencia que era un país próspero a lo que han dejado. Y no solo por culpa de los que están ahí, lo que ya sabemos, ¿no? Todos estos tejemanejes políticos, imperiales y todo el rollo. Y de multinacionales. Es decir, es una obra bellísima, es una obra que cristaliza muy bien todos estos elementos que permea la condición humana, la propia historia. Es una obra que
que no proyecta ningún tipo de tesis raquíticas ni acartonadas, no pretende aleccionar a nadie. De hecho, la película tuvo problemas con la censura una vez que se inició la Segunda Guerra Mundial, es decir, después del estreno de la película, claro, porque era ¿no? Pone mal ejemplo para la juventud, etcétera. Claro, es una obra, ¿cómo decirlo? Dicho así de un modo medianamente, ¿cómo decirlo? Civilino. Es una apología bellísima, ¿no? De la anomia, pero de la anomia en su buen sentido, ¿no? No de la anomia de la alienación existencial, sino de la anomia, la apología de la persona, ¿no? De la cual apuesta por huir de su queda existencial o de su enajenación, aún traicionando las sacras instituciones políticas y militares que competen a su nación concreta, a saber, Francia en este caso, ¿no? Entonces la obra es una obra densísima, es una obra bellísima que ahora trataremos con toda la profundidad que merece. Y si nos dejamos algo vamos a con el tintero, algún elemento que quepa añadir en otra cuestión, pues ya está. Te dejo paso. Sí, a ver, respecto a lo que comentas, a ver, te voy a silenciar un segundo. Es muy interesante ver cómo, en cierto punto, ¿no? O hasta cierto punto, el cineasta, en este caso Marcel Carné, ¿no? Iguala, eh, no sé cómo decirlo exactamente, lo grosero que hay en los mundos tanto militar como criminal de baja estofa, además, en este sentido, ¿no? Igual el asqueamiento que sufre Michelle Morgan con el que sufría Jean Gabin en el ejército, que le hace huir, ¿no? Bueno, lo comenta rápidamente, ¿no? Pero se deja mucho la intriga y eso es lo que le da mucho interés, es lo que hace mucho hincapié en ese fatalismo, que es pues por movidas que ha tenido él, ¿no? Con ciertos dirigentes que se sobrepasaban de su autoridad sin tenerla, vamos, lo que vivimos hoy en día, el despotismo, el más profundo despotismo desde la ignorancia, ¿no? Y en ese sentido es muy tortuosa y muy retorcida, ¿no? Porque, joder, es que igualar ahí a unos maleantes de medio pelo, hijos de papás ricos, que además se habla de ello, ¿no? Y se dice claramente, con el ejército de la época, pues es una crítica cruda y no me extraña que sufriese censura precisamente por eso, ¿no? Si convenía reclutar una película de este calibre fatalista, de este calibre, pues eso, de lo que tú hablabas tú, de la anomia, ¿no? De este calibre existencialista incluso, pero no en el sentido del bizco, ¿no? De Jean-Paul Sartre, otro señorito. Pues eso, interesa que no se vea, ¿no? En la ignorancia, el vulgo vive muy bien, ¿no? Para algunos. Y bueno, luego cosas a comentar, vamos a ver. Para empezar, algo que cabe destacar de toda la obra es la atmósfera. La atmósfera es fundamental. La atmósfera y los exteriores están perfectamente coordinados y cobran una importancia capital en el film. Y es una de las películas que mejor aprovecha los exteriores que yo haya visto últimamente, la verdad. Fíjate, es decir, esta pequeña zona, este pequeño pueblito, ¿no? O esta pequeña ciudad recogida. Toma central importancia el muelle, como no, ¿no? Las relaciones del muelle, todas las significaciones que el muelle toma, ¿no? Como, por ejemplo, como vector de libertad, como este vector que ofrecen los barcos, ¿no? Que uno puede escapar y olvidarse de su pasado, ¿no? También, pues eso, como vector recurrente de la nostalgia, ¿no? Y un poco de la diversión y la centralidad y la importancia que tiene este muelle en la ciudad, puesto que el circo que después montarán se desarrolla en el muelle, etcétera. Más allá, los exteriores, ¿qué podemos encontrar? Pues exteriores desconchados, ¿no? En las fachadas, uno de los primeros planos que se nos presenta de esta ciudad son las paredes desconchadas, los exteriores desconchados de las casas, junto con esta niebla densa que va a ser protagonista auténtica y verdadera del film. Esta bruma que no solo se queda en su matiz de subyugancia estética, ¿no? O de importancia de golpe estético, el golpe estético que pega la niebla, ¿no? Y que lo convierte todo en nostálgico, en decadente, sino que también a nivel poético, ¿no? Toda esta bruma que se tiende encima de los personajes les hace tomar, vamos, modifica su filosofía, modifica su forma de actuar, modifica su acción. Y por lo tanto es importantísimo, porque si te fijas, la niebla no es solo una cuestión de la misma ciudad.
al principio de la película, en el inicio, cuando Gavin está a punto de llegar a la ciudad, ¿no? Le habla al camionero que le lleva de todo pues de toda esta niebla que había encontrado también en el campo de batalla o en la ciudad donde estaba la batalla, ¿no? De esta guerra ficticia, ¿no? Que se simula en el film. Entonces, esto es importantísimo. El vector poético de la niebla es, además de ser inteligentísimo, es importantísimo. Y permea, no es el único, no es el único vector, ¿no? Pero es capital. Es decir, permea todo el film y es un recurso inteligentísimo y potentísimo. Luego también, ¿qué podemos más hablar? Por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención son los diálogos, ¿vale? Ya nos hemos reído muchas veces, ¿no? De aquellos que dicen que Tarantino tiene los diálogos perfectos como si tal cosa existiese. Pero más aún, como si tal cosa existiese y encima Tarantino fuese capaz de alcanzarlo en su posmodernismo y en su imitación de ídolos de barro, que ya hablaremos de Sergio Leone también, ¿no? Porque pienso en la de Eros una vez en América y me cabreo. Pero bueno, es decir, los diálogos de esta película no son únicamente morralla filosófica, ¿no? Como si sucede en otros films, que puede suceder, como por ejemplo, en El fuego fatuo puede llegar a suceder un pelín, en la del hombre que duerme, esta voz en off que convierte la película en puro diálogo es horroroso, y esta película se mueve muy bien entre las intrigas del diálogo, lo que no se dice, y lo que se dice además de una forma filosófica potente y directa, y muchas veces sin contestación. Es acojonante los diálogos que llega a manejar esta película, que son dignos de elogio, dignos de elogio. En conversaciones mundanas, reflexiones filosóficas cortas pero potentísimas que anabolizan toda la atmósfera de la trama y que aparte, en cierto sentido, se salen, ¿no? Es decir, se salen para comentar cosas que no pertenecen al film, pero que debe incluir necesariamente. Entonces, a mí los diálogos es una cosa que me sorprendió gratamente y que recomiendo a todos los que os la veáis a partir de esto, ¿no? Pues que prestéis atención. Luego, bueno, para ir cerrando un poco mi intervención también, hablar de una cosa que, bueno, ya hablaremos de la puesta en cuadro, etcétera, y de la narrativa, que es sublime, maravillosa, y de los detalles y de ciertos elementos, y el aprovechamiento de los elementos y el no dejar cabos sueltos, que es muy importante, un factor muy importante en esta película. Pero sobre todo una cosa que yo remarcaría es la importancia que tiene la coordinación que consigue Carne entre la puesta en escena y, bueno, y la puesta en cuadro en este caso, ¿no? Es decir, hay ciertos filmes que se les acusa de teatralidad, ¿no? En el sentido de, bueno, en el sentido de que, en el que lo hemos definido alguna vez, ¿no? Hitchcock dice que el cine inicia cuando la cámara o el espectador abandona el proscenio para moverse, ¿no? Para situar la visión en un punto diferente, que no sea el patio de butacas, el proscenio. Bueno, pues esta película mezcla perfectamente el medio cinematográfico y una cierta teatralidad que no la hace ser una película especialmente teatral, pero sin embargo complementa muy bien la puesta en cuadro y la narrativa visual. Muy bien. Por poner un ejemplo, podría poner el ejemplo del inicio. En el inicio, en la primera escena con el camionero se ve perfectamente. Cuando habla cuando describe, ¿no? El tiro. Cuando mueren. Pues. Yo qué sé, cuando muere la gente en la guerra, ¿no? Tanto sus compañeros como sus no compañeros. Cómo se comportan como niños que tienen hambre, ¿no? Que se llevan las manos al estómago. Además se cerrará de una forma circular y preciosa el film. Se llevan las manos al estómago, ¿no? Y pues desfallecen. Y ahí, cuando está hablando del tiro, cuando se está refiriendo únicamente al tiro, al hecho de disparar, de tirar, es cuando se enciende el cigarro. Es decir, eso es un vector teatral que introduce Carné, que es importante y que acompaña muy bien la puesta en cuadro. En un primer plano de acercamiento después de la conversación que han tenido, que, pues eso, que deja las cosas claras desde el principio. Como va a ser descarnada, con su cierta teatralidad, acompañada de una puesta en cuadro. Por lo tanto, la película no puede ser teatral. Es, pues, sublime. Es sublime. El saber acompañar la puesta en escena, la puesta en cuadro, de la distribución, del movimiento de los actores, de la gestión de los actores en este caso, es fantástico. Es fantástico. Y no tengo nada más que decir a este respecto. Te dejo paso, macho. Sí, lo que has dicho de la bruma, el ambiente, la niebla, ¿no? Las primeras horas de la mañana,
Resplandor de un sol apagado, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, la exploración que hace el cineasta del paisaje, ¿no? Y cómo modifica las conductas del individuo, no solo las conductas, sino su psicología, ideología, etcétera, relaciones. Y a su vez cómo el paisaje es reflejo, ya no condiciona, sino es reflejo a modo de metáfora de todas estas relaciones. Claro, parece que lo inventó esto Antonioni o Rossellini, Stromboli, Tierra de Dios, que eso, a veces hay círculos que atribuyen a Michelangelo Antonioni como el que nos sublima todo esto en la aventura. Antes en El Grito del 57, pero no, para nada es verdad. Tampoco lo inaugura el neorrealismo. Es decir, bueno, ya estaba en el cine mudo y Carné, evidentemente, pues esta película lo sublima. Es decir, no hay una relación unidireccional entre el ambiente y el individuo, sus relaciones, conducta, etcétera, es decir, en todas sus capas, ¿no? Sino que la relación es bidireccional o multidireccional. Hay muchas direcciones. De hecho, va a haber tres, ¿no? Como la tríada dialéctica. Pero bueno, esto es un punto importante que ya has dicho, no tengo nada más que decir al respecto. Luego, por otro lado, pues, bueno, luego el paisaje, luego voy a decir sí una cosa, pero bueno, eso luego. Claro, que has dicho, a ver, la obra, vuelvo a remarcar, vamos a remarcar, hoy estoy peso, vuelvo a remarcar, la obra es una obra maestra por su viveza, es decir, es otro paradigma más, vaya, de este cine vivo de los años 30. No hay un abuso del plano contra plano, lejos del cine hollywoodiense, no hay un énfasis desaforado y exacerbado en las secuencias, en donde se introduce de un modo bastante, a veces pesado, la música, esta diegética, para nada, aquí es una obra luminosa, es como una obra del Renacimiento. Es decir, Marcel Carné compone una serie de cuadros muy bien hilvanados entre ellos, no solo unos cuadros perfectos, unas secuencias maravillosas, sino que la silvana, que ahí está la genialidad, saber hilvanarlas y cerrar una obra, cerrando una obra maestra. De hecho, el cierre circular perfecto que hace ya no es solo, aparte de las escalas que ya diremos, lo realiza en una escala muy importante que es el cierre fenoménico. Es decir, donde empieza, el paisaje donde empieza, justamente donde acaba, pero en contraplano, ¿no? En vez de entrada, de huida. Que sí. Es un cierre perfecto, macho, es un cierre perfecto. De hecho, ni siquiera cae en el peligro, ¿no?, del sentimentalismo que podría surgir para con el perro, ¿no?, para con el animal. Eso es un recurso que los estadounidenses aprovecharían, macho. Tienen ese ansia. No, Raúl Walsh en El último refugio no lo realiza con el perro. ¿Te acuerdas del perro que tiene el Humphrey Bogart de Lupino? Pero bueno, parece que hay una especie de tiende maneras. De ademán, efectivamente, de tiende maneras. Bueno, pero aquí no es nada gratuito. A ver, más elementos. Lo que he dicho, no hay ningún tipo de maniqueísmo, Y encontramos a un Jean Gabin, desertor del ejército, de hecho, de la crítica que hay en toda la película. Es decir, que tampoco es crítica, es que la película es una radiografía muy bien conceptualizada de la realidad. No, radiografía como metáfora, no, la realidad no está ahí en el sentido positivista, hemos dicho conceptualizada, ¿no? Muy bien de la realidad. Claro, todos los elementos que distribuye la obra de significados, no lo advierte, están tan bien explicados, tan bien narrados, están expresados de un modo tan sutil que cuando uno extrae la crítica de esta obra luminosa, se da cuenta de su peligrosidad, de su potencia. Un desertor del ejército que no se romantiza ni se condena. Eso es otro punto también importante. Tampoco se pone ni como un héroe ni como un antihéroe. No, sino una persona con sus aspiraciones, sus ambiciones, con su principio de virtud moral y de virtud ética, en donde, como no tiene ni un duro, al final por conocer a un tipo llega a un hotel, una barraca, ¿no? Una barraca anclada precisamente en una zona opuesta a la de los muelles, tiene enfrente a los muelles, ¿no?, de una zona desolada, un páramo desolado completamente, sucio, tampoco sucio, frío y rocoso, en donde se aloja un grupo de personas que no tienen más sustento para pasar el día, no tienen sustento para pasar el día en un hotel, ¿no? Y el dueño les deja hospedarse. Es decir, en esta sutileza narrativa empieza a desvelarlo Marcel Carné todos los tejemanejes de una condición humana que es tortuosa, el pintor que se suicida y que nunca veremos cómo se suicida, sino solo a través de una elipsis. Es decir, solo a través de una elipsis podemos advertir cómo el pintor se ha suicidado por pura anomia, y con ese traje, el cual, Jean Gabin, huelga añadir que Jean Gabin no sabrá quién le ha dado el traje realmente, o sea, qué le ha sucedido al pintor realmente. Y con el traje del pintor, pues Jean Gabin cambia una identidad, es decir,
como cambian el traje, cambia la identidad, luego el traje militar lo desecha, lo tira al río, el propio el dueño del hotel lo lanza al río y no se ve cómo lo lanza al río, ni siquiera en un gesto sutil, sino que lo envuelve en una piedra pesada y ahí está el elipsis maestra. Es decir, todo está o sea, todo el evento está muy bien medido, concebido de un modo muy sutil, tejido de un modo muy elegante, muy sutil, y la crítica es demoledora a toda institución, pero ya lo he dicho, no en tanto crítica de propaganda, ni tanto crítica como no como en tanto cine revolucionario, ¿no? Con la programática política como eje de la película, ¿no? Al modo de la vanguardia soviética, etcétera. Hay una disección elegante, una concepción muy sutil y muy elegante de la condición humana, de un periodo histórico concreto también, o sea, una obra universal y también ideográfica, una homotética ideográfica, perfectamente conceptualizada en todas sus secuencias, en todo. Es acojonante. Es una película que a mí me dejó pasmado. A mí, mira, hablando en plata. Si me permites aquí un par de matices acerca de lo que acabas de decir, que es interesantísimo, y solo para demostrar hasta qué punto Carné lo tiene claro y hace una película y la da finísimo, pero con una delicadeza desastre, de relojero suizo, con una precisión increíble. Porque es decir, detrás de todas las significaciones que hablamos, que hablas tú muy acertadamente y lo suscribo absolutamente, del pintor, ¿no? De este hombre dueño de la posada, etcétera, esconden todavía más significaciones por detrás. En el sentido de, por ejemplo, la futilidad del trabajo de uno objetivada en este pintor, del que nunca veremos una pintura. Nunca veremos ninguna pintura, pese a que siempre está con la libreta ahí ojeándola al principio. Nunca veremos una pintura, ni después con el maletín que se lleva Jean Gabin. Nunca veremos una pintura suya. Por mucho que llegue el de la galería de arte, o sea, aquel que trabaja en el puerto, ¿no? Y que le insiste qué tipo de pintura, lo otro. Nunca veremos una obra. Pero es que además existe esta tortuosidad en virtud de la cual, cuando se pone pesado el tipo que trabaja en el muelle, en cuyo barco va a ir Jean Gabin en su vida, este le pregunta, es decir, le pregunta que qué tipo de arte hace, ¿no? Intentando un poco, pues, la camaradería, porque él también pinta, etcétera, y le pregunta que qué tipo de arte hace. Y Jean Gabin no hace sino repetir lo que le había dicho el pintor al principio de la película. Lo cual, además de un gesto de cinismo, pues eso, demuestra una vez más el existencialismo fuerte que presenta esta película. Es decir, da igual las obras que haya hecho, da igual, repite el discurso, puesto que le sirve pragmático políticamente, sin darle ninguna importancia ni a las pinturas, ni al pintor, ni dónde está el pintor. Porque no le interesa ni lo pregunta. Es absolutamente demoledor. Y esto nos demuestra lo finísimo que está hilado este film. Es acojonante, es acojonante. Una obra maestra indiscutible, además indiscutible. Yo creo que el que esta película sea una obra maestra no se puede discutir. Como otras que hemos dicho, sí, quizás. Esta está tan bien compuesta que es imposible. Sí. Joder, se me va el santo al cielo, macho. Entre que me queda viendo los tejemanejes de la guerra, macho. No, como a mí el otro día que me puse a hablar y se me olvidó 2 veces seguía lo que iba a decir, macho. Claro, tú pensando en la batalla de Grozny, macho. La que de la Unión Soviética, macho. Hombre, si quieres sigo yo, que tengo también otra cosa que comentar. Pero no, pero bueno, volviendo. Además, ¿cómo decir? La cuestión iconoclasta en esta obra de Marcel Carné se expresa del modo más sutil, más elegante, desde esa finura y esa profundidad teofánica que poseía el cine de los años 30, no todas las obras, porque luego hay chapuza. Bueno, la de Cero en conducta de Jean Vigo voy a revisarla, porque joder, también esas se las trae. Pero en el sentido negativo, desde un eje axiológico de valor. Pero bueno, el cine de los años 30, pues eso, es un cine francés de los años 30, es un cine apabullante, es un cine sublime. Esta película lo demuestra. Entonces, el sentido iconoclasta de esta obra participa necesariamente de esta finura, esta elegancia que cineastas como Duvivier, como Renoir, el mismo Marcel Carné, lo poseían. Y Opus, aunque es alemán, pero bueno, luego la etapa francesa, ¿no? Yo estoy hablando de Bercer, la del 38, Yoshiguara, la del 37, etcétera, ¿no? Por no hablar de otros desconocidos, como Pierre Chenal, aquí son desconocidos, en España son totalmente desconocidos, etcétera. Porque hay tropecientos. Y claro, lo que demuestra la secuencia del pintor es la disolución del ego institucional, o cómo el ego institucional no es sacrosanto, no está arraigado de un modo firme, en una sociedad también en crisis,
De hecho, nos muestra un clima también de inestabilidad, de anomia, ¿no? Nos muestra esta disolución del ego institucional de un modo sutil y elegante sin caer en esta modernidad decadente ya, en este testimonio de la modernidad decadente, por ejemplo, presente en el reportero de Michelangelo Antonioni, ¿no? Como constata la tesis de la destrucción del ego institucional, de la aniquilación del ego institucional, que en ese juego de espejos acaba destruyéndose a sí mismo, que además lo hilvana con los tejemanejes políticos y con la falsa bandera, la verdad que se acojona. Entonces, o sea, Que la sí, que cantidad sí, de que caras sí. que maneja el reportero es su mejor película. La Toca tenemos que traer, distintos macho. públicos. Por lo menos es la obra que cierra, por así decirlo, la modernidad, ¿no? O sea, la cierra. O sea, es un testamento, es el testamento de Antonioni, reportero. Luego ya, después del reportero, se disolvió su carrera y bueno, todos los maestros con que tengan ese testimonio, con que hayan hecho ese testimonio suficiente. Luego ya como acaben da igual, porque el valor objetivo de lo que han hecho, ¿no? La potencia de sus grandes obras. Y aquí, claro, lo que estoy diciendo, es decir, todo expresado de un modo más sutil. El romance, el romance que muestra la película, de estos dos sujetos trémulos, este romance, este amor trémulo, ¿no? Que surge de estos dos sujetos, vamos, de un modo tortuoso, ¿no? Y suicida, es absolutamente maravilloso en su desarrollo, en su discurso, en los gestos, la mirada, en lo que no se dice, en esas frases literarias, pero muy bien expresadas cinematográficamente, que eso es lo difícil. Claro, pues, si no nos ponemos aquí a leer, claro, efectivamente. La cuestión no es decir frases literarias, es saberlas expresar cinematográficamente, es saber cuándo cortar, ¿no? Es que es absolutamente demoledor. Luego a que añadir la relación tenemos, no vuelve a añadir, y no se puede soslayar la relación que tiene Michelle Morgan con su tutor tiránico, ¿no? Su tutor, claro, también hay una especie de abusos sexuales, de tiranización, claro, hay una estación y una sutileza muy fina, muy fina, muy fina, muy fina. Además, un hombre bien asentado, con su tienda, medianamente respetable, ¿no? Y que bueno, tiene estos tejemanejes viles y con crímenes, etcétera, ¿no? Claro, esta relación tortuosa también es capital en la obra, y siempre desde la sutileza, desde la elegancia, además una prosa muy fluida. Es una obra cuya narrativa es muy fluida, muy elegante, con todas sus abstracciones, sus elipsis. Los planos están muy bien medidos, lo he dicho, los contrapuntos, plano contra plano hay cuando es necesario. Bueno, cuando es necesario la secuencia para fortalecer ciertas introspecciones, ¿no? Ciertos diálogos enfáticos a los que hay que hacer, a los que hay que dar atención, o cuando la cámara no puede salir en una conversación entre dos personas sentadas en un bar porque, hombre, sería gratuito cambiar de plano aleatoriamente, ¿no? Ahí sí hay que mantener el plano contra plano, como hace Hitchcock en 31 escalones, en Alarma en el Expreso. Ahí sí ejerce un plano contra plano, perdón, porque no puede... Claro, es una estructura dialéctica presente en el cine que no se puede soslayar. El problema es cuando abusa del plano contra plano por falta de pericia, ¿no? Cuando rompes el eje gratuitamente sin dar cuentas. O cuando experimentas sin ningún tipo de valor semántico, sin ningún tipo de valor semántico que me atropella a mí mismo. Como hizo David Lynch en Carretera Perdida. Claro, cuando experimentas tienes que tener un propósito semántico. No es una teoría, como no, Buñuel lo criticaría, sino cuando tienes pues, una concepción fuerte de la realidad, la cual, debido a tus inclinaciones artísticas, compones una obra rocambolesca como Un perro andaluz, pero con un significado profundísimo, su propia forma poética, que también es contenido. Pero cuando solo tienes cacao en la cabeza, pues claro, experimentas con la cámara, no ha jodido, macho. Mezcla secuencia videoclipera. ¿En qué cae? Pues en pura anomia posmoderna, en pura vacuidad posmoderna, propia de la era de la posverdad que tenemos. Y esta película es lo más opuesto realmente. De hecho, que representa el paradigma, no voy a decir del cine clásico, ya sabéis la palabra y ya la hemos criticado, ¿no? Pero del gran cine de los años 30. Es el gran talismán, es un tesoro insoslayable. Si habría que coger 5 películas de los años 30, cojo esta. Cogería Vampir, la bruja vampiro, ¿m? Que vaya título le pusieron, que es Vampir, del 32 de Dreyer, que de las mejores obras que se han hecho en la historia del cine, de las más abstractas y bellas, y El Muelle de las Brujas. Bueno, y Historia del último Crisantemo Mizoguchi. Esas tres son clave en los años 30. Sí, bueno, a ver, el punto que has dicho tú de precisamente pues digamos que la toma por parte de nuestro protagonista de la personalidad de aquel pintor que sin embargo no opaca su verdadera identidad, la de Jean Gabin. eh, es que tienes toda la razón. Es que es un punto fantástico que has dicho, porque precisamente en el reportero, Jack Nicholson se convierte en la persona a la que suplanta. Claro, claro. Sin embargo, en esta no. Es decir, el hombre mantiene su identidad aunque haya tomado posesión de la identidad de otros. Eso es importantísimo. Y fíjate luego también, importantísima en esta trama, las intrigas.
lo que no se dice y lo que no se expresa y lo que no se muestra es tan importante como lo que se dice y lo que se muestra. Y eso es importantísimo. Es decir, la historia del cine para un cineasta que merezca el nombre es importantísimo. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, es decir, todas estas abstracciones acerca de, primero, del mafioso que ha sido asesinado, de la pequeña banda del burgués, ¿no? Con todas las intrigas que el padre, ¿no? El tutor, que es el padre realmente, está metido en el ajo, pero a la vez no se sabe muy bien y a la vez pequeñas sutilezas nos indican todo esto, como puede ser el gemelo que se encuentra, su hija o su... Pues eso, la que está bajo su tutela, debajo de las escaleras, etcétera, que está muy bien permeado, muy bien, sin necesidad de mostrarnos todo el rato, sin recurrir todo el rato a este personaje, nos muestra su desaparición y su muerte, pero simplemente de forma muy lateral en la obra. Es decir, va a tener una importancia capital, pero se presenta de forma muy lateral. No nos importa ese personaje. Y Carné lo tiene clarísimo. Pero sin embargo, este personaje es un MacGuffin para proseguir la trama y para darle sentido a la trama completa. Tanto a los intermedios como a los finales. Es acojonante, pero es que luego además va más allá. Las intrigas con las que se mueve a la hora de describir a este criminal que es el tutor, ¿no? Este dueño, este comerciante de la tienda, ¿no? Que va de culto, ¿no? Le gusta la música clásica y sin embargo es el mayor monstruo del film, ¿no? Que menciona a la madre de la susodicha con la cual pues, ha intentado abusar, etcétera, o al menos eso se puede dar a entender en ciertas partes, y en la cual se hace abstracción completa. No se sabe, es decir, se dice que se fue con un amante el otro, pero no se sabe nada más. Y esto nos genera otra vez otra intriga. Es decir, el hecho de que este tipo sea un criminal sin escrúpulos, que siempre tenga que conseguir lo que quiere, de que además maltrate o abuse de su hija, nos deja la intriga de qué habrá sido de la mujer, que realmente no es importante, pero introduce esa intriga de forma que lo vuelve todo mucho más tortuoso y retorcido. Y consigue esa atmósfera de todo lo retorcido sin tener que recurrir a algo que no es realmente importante. Lo menciona y con mencionarlo, con tocarlo de pasar es suficiente para volverlo todo un ovillo muy turbio. Realmente muy turbio y muy inteligente, una vez más. Y sí, di. Si tiene algo que decir, di. Claro, es que además la obra en ningún momento, evidentemente, que a ningún Joduni, ¿no? Quien lo hizo, ni siquiera esta pequeña, esa subtrama, que en sí es un McGuffin, claro, no supone ningún tipo de Joduni, porque estos elementos, aparentemente, ¿no? De quién lo hizo, permiten abstraer la obra, es decir, abstraer las significaciones que hay en la obra y reforzar todo este clima malsano. Es decir, una vez más, se establece esta radiografía de la condición humana a través de estas tramas. Es decir, el objetivo no es saber quién lo hizo o si realmente lo hizo, sino reflejar un mundo turbio, un mundo tenso, un mundo con esos tejemanejes dialécticos, lo que hemos hablado, conspirando unos contra otros, ¿no? En este caso. Sí que sí. Luego además, es muy importante, bueno, vuelvo a añadirlo, en las obras tan bien hiladas y de tanta complejidad, es normal encontrarse esto, una dialéctica clarísima entre la noche y el día. Se nos presenta muy bien en la posada está la que va la primera noche Gavin, ¿no? En el hecho de que en la noche ocurre lo tortuoso, es decir, ocurre que llega atropellado a esa posada, ¿no? Se encuentra con conflictos tanto con el artista como con los demás que discuten, etcétera. Luego incluso la llegada de estos bandoleros, de estos pseudo bandoleros, ¿no? Que vienen buscando al otro, que se ha refugiado en el porche, el otro, y acaban a tiros esa noche directamente, con la calma del día, es decir, la calma de, aún siendo un día, pues eso, brumoso, un día neblado, un día siniestro, nublado, perdón, no sé ni hablar, pues sin embargo se nos presenta con calma. Y esto, además, gana más potencia justo cuando decide, pues acabar con su vida aquel pintor, se nos presenta en el día de una manera calmada y abstraída, es decir, el pintor abandona la casa con las intenciones ya declaradas, se aleja, se va hacia el mar, deja su ropa y se aleja hacia el mar a acabar con su vida, pero de una forma calmada. Ni siquiera el de la posada se altera, ¿no? Se lo toma como un farol debido a sus tendencias, supongo, ¿no? Ya que le conocía. Y sin embargo, cuando sale, le ve, le dice que no haga tonterías. Y una vez ve que ha tomado la decisión, recoge su ropa y se mete al interior, macho. Y esta calma, aún con un evento más tortuoso que lo que ha pasado por la noche, porque en la noche no ha habido muertos, no ha habido heridos, no ha habido nada. Pero ha sido todo violentísimo y sin embargo, un acto de tal violencia como acabar con la propia vida se muestra de una forma calmada, macho, en un pueblo en el que parece que nunca pasa nada. Hablando otra vez de Fargo y retornando a Fargo,
se nos deja clarísimo, o sea, que Carné nos deja clarísimo que en Labr, en el pueblo donde se desarrolla, no pasa nunca nada. Y si pasa es siniestro, brumoso y desaparece, se difumina al poco tiempo. Y no. Y sin embargo no emplea toda la trama en mostrarnos esto. Solo con unos pequeños matices, esto lo encontramos. Con unos pequeños matices. Mientras la trama se desarrolla por otros derroteros y a la vez por los mismos. Esto es un buen artesano y esto es un buen poeta y tenemos delante un buen poeta y un artesano de tremendísima calidad. Pero de tremendísima calidad. Y bueno, luego ahora, ya por terminar, y ya te dejo a ti, macho. Otro punto que quería comentar es el uso de los elementos y el desarrollo de los elementos nunca como gratuitos. Por ejemplo, cuando hablamos de la importancia en la trama del borracho, de este que trabaja en el muelle precisamente vendiendo alcohol, ¿no? Y que se lo gasta todo en alcohol, y que nos presenta que su sueño es dormir en una cama con sábanas blancas y otra sábana blanca por debajo. Esto no es gratuito, esto no es un recurso literario que usa Carné para dar ternura a un personaje, ¿no? O para introducirnos eso, el vector de la inocencia en el film. Bueno, sí, pero realmente estos detalles no son gratuitos, sino que nos vuelven a hablar de un tema recurrente en la película y de por qué en esta película no cae en el existencialismo pesimista. Porque nos habla de las ambiciones. Nos está hablando de que el hombre borracho ambiciona dormir en una cama, por muy mundano y muy ridículo que pueda sonar, ambiciona dormir en una cama y vemos como pospone siempre su sueño por seguir bebiendo. Es decir, que realmente no es, o sea, es lo que más desea, pero sus deseos más bajos le mantienen encerrado en un mismo sitio, que luego se hacen una referencia, una analogía con el protagonista, ¿no? Y con el amor entre irse o quedarse, ¿no? Es decir, cuando el borracho sigue bebiendo y no se guarda el dinero para dormir en la cama, nuestro personaje principal, Jean Gabin, sigue empeñado en huir. Sin embargo, hacia el final, cuando corta con esto y dice, no quiero alcohol, quiero dormir en la cama, dame una habitación. Y se va a la habitación, nuestro hombre protagonista cae en la cuenta de sus verdaderas ambiciones. El protagonista no quiere huir. Es decir, la libertad no se encuentra yéndose a Venezuela. Como se le podría decir a algunos, la libertad no está en coger el Seat Córdoba e irte ahí a los campos con la pensión. Sino que está en el poder amar, aun con un final fatal. En tener la libertad de amar, macho. En tener la libertad de crear algo. Es increíble, es acojonante. Y todo estos detalles y todo estas. Se me ocurre también como un elemento importante, el perro del que hemos hablado. Como una. Pues eso, como una analogía todo el rato, tanto del protagonista como de sus relaciones tortuosas y de su propia psicología. Es decir, el acercamiento del perro, como primero lo rechaza, luego se encariña y luego le deja atado. Pues es que es más o menos una analogía hacia el propio protagonista y sus conexiones tortuosas, sus relaciones más bien, ¿no? Entonces es un film apabullante, macho. Apabullante. Y por eso, bueno, termina de recalcar eso, que no cae en el existencialismo porque nos habla de las ambiciones y de la importancia de las ambiciones. Y luego ya comentaré un punto hacia el final que, aparte de luego hablar de la circularidad, si quería introducirlo tú y eso, que es importante también, yo considero, se me acaba de ocurrir, macho. Te dejo paso. Vale. Claro, la secuencia del tiro Es. Por la mañana, iluminado por la mañana, en la quietud de la mañana, donde parece que, bueno, va a suceder la vida normal, ¿no? Donde se supone que usualmente, tanto en el cine como en la vida real, los crímenes suceden en la hora del lobo, ¿no? Está pensado de un modo que es opuesto, antitético, ¿no? Es la antítesis de lo que podría hacer un cineasta o un buen artesano clásico en Hollywood. Harían un énfasis bruto. Bueno, y ya los postmodernos ni te cuento, ¿no? Pero harían un mayor énfasis, pondrían música estrategética, aún siendo riguroso. Y sin embargo, en un plano distanciado, previamente hemos visto el plano de detalle de la pistola, cuando saca la pistola, ¿no? Que es un plano semigeneral, que luego se dirige en plano detalle, ¿no? Le pegan un tiro, en esa coda, en ese contrapunto, la posición es medianamente... la cámara está medianamente alejada. Es decir, es una secuencia fantástica, perfecta, sin música estrategética. Es decir, la composición de esa secuencia demuestra la maestría de Carney y su depuración máxima, en todos los sentidos. Es decir, es propia de un maestro. Es decir, un tiro alejado, claro, no es el énfasis en el tiro, sino en lo gratuito del tiro, claro. Le pega el tiro, entre otras razones, claro, ahí está toda la semántica, entre otras razones, ¿no? Las motivaciones del personaje, por la humillación que ha sufrido cuando la bofetea unas cuantas veces Jean Gabin.
Nunca le pega un puñetazo, claro. Más humillante un bofetón por sinvergüenza, claro, por cani, ¿no? Por matón de baja estofa, ¿no? La primera secuencia cuando están en el muelle y luego en los coches, ¿no? Cuando se golpea, cuando le quita el sombrero. Bueno, ahí está, otro cierre, ¿no? Otro cierre, otra coda maestra, otro contrapunto maestro de este filme que absolutamente maravilloso. Absolutamente maravilloso. Y luego más puntos. ¿Qué iba a decir? Bueno, luego la estética maravillosa en la obra. Es decir, y es que además es una obra como buena obra de esta época. Este énfasis en el gesto, en las actividades cotidianas, en saber mirar, ¿no? Esta elegancia en la puesta en cuadro, en la puesta en escena, el saber fumar, vaya, ¿no? El saber dialogar las personas, básicamente, dicho así de un modo muy prosaico, Sí. Discutir, es decir, todas estas actividades y sentimientos humanos que se expresan, la obra los conceptualiza de un modo cojonudo, y esto es propio, pues, y gracias a las significaciones del momento y de la maestría de estos grandes artesanos. Esto es algo muy importante, es decir, es una obra que atrapa, es una obra que hechiza por esta elegancia, esta firmeza en su puesta en cuadro, su puesta en escena, en atender a las significaciones, a los pequeños gestos. Incluso la secuencia cuando está el capitán de barco conversando con Jean Gabin en el bar, ¿no? De qué estilo profesa, ¿no? Como pintor. Y ahí está el contrapunto, lo que hemos hablado, ¿no? De la anomia, de la modernidad, del existencialismo y todo. Es decir, no se toma la profesión de pintor como otra excusa más del sistema de este mundo alienante para pasar el tiempo. Y un día soy pintor y otro día soy militar, ¿no? Porque me da la gana y o por necesidad, vaya, sino que se toma en cuenta, es decir, no se está en ningún momento despreciando, ¿no? O destruyendo las significaciones de una profesión en base a una metafísica moderna. Es decir, no hay una gracia que envuelve toda esta obra, ¿no? Gracia en el sentido además de invertido teológicamente, ¿no? En el sentido de maravilla, ¿no? De don divino, ¿no? De don dado divinamente, por así decirlo. Y bueno, un poco me meta más elementos, pero es que básicamente es eso, sintéticamente es eso. Es una obra maravillosa con una cantidad de matices que sí merece un escrito, más que hablarlo, un escrito. Porque muchísimas ideas se agolpan y a veces no cuadra cuando uno las va a decir porque están permeadas por otras, se va escalando y es una obra complejísima, complejísima. Como además no tiene ningún discurso central porque no lo pretende, sino es una radiografía compleja de la condición humana y además enclavada históricamente y concretada geográficamente. Y políticamente también, claro, es nación francesa, no es lo mismo que nación italiana o no alemana. Pues claro, es una obra que se te escapa de las manos, claro, que no se puede agotar con el discurso. Estas obras sí que no se pueden agotar con el discurso, precisamente. Para nada, desde ningún punto. No. Desde ningún punto de vista. No, y es que como tú dices, está tan bien hilada a tantos niveles, hay tantas sutilezas, tantas intrigas, tantos sentidos y dobles sentidos, que al final es eso, es una radiografía, es como lo que tiene que ser un film, macho. Es que la definición de hacer cine está en esta película. Es una obra maestra indiscutible y quien diga que no, que nos lo comente, que venga aquí a hablar con nosotros y que nos lo diga. Que no es una obra maestra en mi cara. Porque es que después de hablar de todo esto, bueno, y más cosas se pueden hablar, ¿no? Y por eso, esa complejidad de tantas escalas a tantos niveles, pero es inabarcable por el discurso. Joder, si no me pondría yo aquí a hablar o te pondrías tú a hablar y haríamos una obra maestra, macho. Que... Y luego... Claro, no. Sí, decimos que Dos Bailes es una obra maestra, como dice Salguero, que es un genio, claro, otro genio, ¿no? Pues ya está. Es que aquí hay una cantidad de vividores que dicen una cantidad de tonterías y cobran por ellas, acojonante, macho. Y además la obra, la gracia, como buena obra maestra, como la atención al detalle, es que, luego lo va a recargar, es que es acojonante, pero ya no es la atención al detalle, es cómo se conceptualiza el propio detalle. Esa gracia, esa naturalidad maestra. Claro, en ese blanco y negro, en esas texturas. Claro, es que En ese es de un nivel, sí. está todo. Claro, es que claro, no se puede comparar, es que no se puede. Vamos, ríete Sí. ya no digo las peores por modernez, de otras. Fargo con esta, es que están en una escala. Lo otro es óptico directamente, esto es ontológico y metafísico. Dicho así de un modo muy raso. No, pero que sí. Y es eso, es eso. Luego también, mira, Ya, Sí, di. perdón, no, solo un inciso y esto ya es particular. Es que además el mismo día que me la revisé por segunda vez, me vi la de Gato Negro, Gato Blanco de Kusturica. Entonces, claro, entre ver un bodrio degenerado absolutamente, que la ponen como obra maestra, porque claro, con el subterfugio de lo absurdo o de lo estúpido, si lo firma Javier Fesser, una puta mierda. Bueno, últimamente no, porque claro, con el cambio
ideológico, pues bueno. Pero si lo filma Kusturica, ¿no? El yugoslavo, el serbio, pues una obra maestra. Claro, bajo ese paraguas se ha justificado una cantidad de imbecilidades tremendas de Woody Allen, de Kusturica, etcétera. Y claro, el absurdo pide el principio directamente. Esto es como el surrealismo, ¿no? El irracionalismo surrealista. No, el surrealismo es irracionalismo de diseño. Es un racionalismo estilizado. Por eso la corriente surrealista artísticamente es potentísima. Pero el absurdo es hacer pasar por inteligente la imbecilidad. Y encima haciendo una apología chusca y degenerada, metido en bodas gitanas, pero que con traficante, una chapuza degenerada, vamos, de la que hay que huir, vamos, como si de la peste se tratase. Entonces, claro, me veo una obra pésima, del peor nivel. Y 2 horas más tarde me veo esta obra de arte, de nuevo, claro. Uno duerme con la conciencia tranquila. Es que uno, si se ve una pomo de Nen, no duerme por la noche porque no duerme con la conciencia tranquila. Porque la conciencia está mancillada directamente. Es decir, es que estas obras fisiológicamente son apabullantes, son incuestionables, macho. Dejo paso. Pero es que además, fíjate, ya para rematar todo lo que hemos estado diciendo y para, Sí. pues eso, para demostrar cómo es una reflexión profunda acerca de la condición humana. Es que lo que has dicho, lo has clavado porque es que es así. Ya el film ya no es solo circular en trama, como nos encontramos muchos films, que son circulares y es difícil de conseguir, es difícil de lograr, y cuando se logra con maestría es absolutamente pues, encomiable. Pero claro, es decir, es que este film no solo se cierra, no solo cierra circularmente la trama principal, en el sentido de que la primera conversación que hay en el film acerca de cómo se retuerce un hombre cuando es disparado, como un niño, y acaba con este propio protagonista haciendo o interpretando eso que ha descrito previamente, y ahí se muestra la maestría de cómo lo ha descrito, sino que encima es como un... Es decir, la muerte se hace la analogía con un retorno a la niñez, es decir, con la muerte como vector del resurgimiento de la inocencia, si se podría decir, en el sentido de que cuando uno se encuentra en verdadero peligro de muerte, cuando uno se encuentra en las postrimerías, no cabe sitio para el orgullo, para la templanza que muestra este personaje todo el rato, ¿no? O para ese saber estar, o para esas miradas, o para ese haber aprendido a estar, a vivir, haber aprendido a vivir. Todo eso desaparece. Uno se vuelve un niño que se agarra el estómago como si tuviera hambre, y finalmente cae como todos. Es decir, ya no es solo circular en el planteamiento de la trama, es que es circular en cuanto a la condición humana. El hombre que viene de la guerra desengañado, desengañado de lo que le han vendido que es la guerra, explicando en lo que se convierte todo, para finalmente caer presa como todos caemos, de la propia muerte, caer en las garras de la muerte, macho, de la muerte que previamente ha descrito, y la circularidad en esa condición humana, de hombre a niño, de niño a hombre, de hombre a niño. Es brutal, es increíble, es increíble, es increíble. Y es que alguien diga que mentimos. No hay... Totalmente. Y los diálogos también, ya no contraponiéndolo con Tarantino porque te chiste, ¿no? Pero contraponiéndolo con Casablanca. Hay que acordarse de esos diálogos forzados. Ese romance que lo forzan mucho por las pretensiones comerciales, propagandísticas, imperialistas de los Estados Unidos, toca decirlo. Y aquí, sin embargo, advertimos del modo más sutil y elegante un romance tortuoso, es decir, una disección del amor bellísima y precisa. Es apabullante, es acojonante. No hay gestos relamidos, no hay intento de retrotraerse a otras condiciones previas. No es lo importante, es decir, no se regodea la obra, lo depura. Es una obra cuánto dura, una hora y 30 y pico con mucho. Es una obra que se caracteriza por su depuración. También hay que añadir que por lo menos, oye, Fargo por lo menos corta, ¿eh? Eso es una virtud, macho. No llega, joder, no son 4 horas como Velando con Lobo, un telefilme multicultural para otro, macho. Directamente, porque yo ya... Uy, perdón. Entonces, otra virtud maravillosa, claro. Es que cuando todo funciona bien, y todo se cierra perfectamente. Cierre dramatológico, narrativo, semántico y fenoménico. Claro. El plano en el que atraviesa el Lejabre para entrar, el perro sale del Lejabre. En ese juego de espejos. Y todas las metáforas y todo lo que conlleva, porque eso es largo ya. Pelo de punta, maravilloso. Que no se puede decir. Se puede decir. Aparte hay que añadir, bueno, el tipo de encuadre. Todo. La iluminación vaporosa en ciertos momentos cuando es pertinente. Todo. Los tipos de brillos y de filtros que emplean en los años 30, claro, para extraer los laterales y darle un tipo de lirismo extraño, por ejemplo, cuando le pegan el tiro en la calle, está extraído ciertas partes del encuadre, claro, para una especie de... como si se quisiese estirar la imagen y pasarla por un caleidoscopio con el fin de crear, pues es una imagen vaporosa, claro,
especie de naturalismo lírico, ¿no? Lírico, rozando una especie de romanticismo mundano, para que se me entienda. Sí, sí. Donde saca, fíjate, no es un tiro sucio, un tiro en una calle fría, ¿no? Hay un interés estético muy pernicioso en esa secuencia y, sin embargo, se contrarresta por el distanciamiento del cuadro. La toma desde lejos, no lo que habla. Es un anticlimax. Es decir, está filmado al modo de anticlimax. Eso es propio de un maestro. Fíjate, Sí, una postmoderna. Se veía como cae la bala, como en cámara lenta, en un ralentí guarro, la música. Ya solo acaba el Matrix, macho, ya para apagar y no, directamente. Que la trague otro, macho. claro. Yo ya no la trago, macho. Además es Yo que no. es un film, pues eso, que juega muy bien con el noir, ¿no? Que tiende a en cierto momento al expresionismo, ¿no? Como es normal por la época, ¿no? El año 38. Que sí, es un film con los claros y los oscuros bien definidos dependiendo de cada momento. Muy claros, muy claros en las mañanas y oscuros, muy oscuros por la noche. Incluso, es que está bien hilado todo. Podríamos aquí entretenernos a hablar de detalles del film que añaden matices, que añaden. Pero es que no hace falta, no hace falta, no hace falta. Si queréis en otra ocasión que hablemos más en profundidad de este film, lo dejéis en los comentarios y ya está, pero no hace falta realmente. Y luego fíjate, pues, ¿quién le pega el tiro, macho? Es que hasta eso está bien hilado. El tío que está complejado, es decir, un niño matando a un hombre curtido, solo porque le ha bofeteado como a un niño hay que hacerle. ¿No? Bueno, hay que hacerle. Bueno, en fin, me va a echar a la gente encima. Pero en fin, como se le hace a los niños, ¿no? Es decir, esas bofetadas que se le dan para que aprenda el niño, ¿no? El estímulo negativo, el otro. Y por el niño, por su orgullo de niño, es decir, no está demostrando que es un hombre, ¿no? Sino que es más niño todavía lo que se esperaba de él. Matando a un hombre por la espalda con actitud de Desarmado. niño. Desarmado con actitud de niño. Sí, No hay que te más vas que a jugar decir. los contrapuntos, pero no pretende elaborar una tesis del hombre, el gran hombre Claro, muerto no, por no. el... No Nada de hay eso, ese porque no se le tipo pinta de... de héroe tampoco, ni Sí, de un antihéroe. intento de creación de arquetipos, que ahí cuando sale el Crego, otro, la Fundación Gustavo Bueno, pero ese por lo menos macho sabe algo de cine, no como el Fajarnés, ¿no? Cuando habla de que el cine pretende crear arquetipos. Bueno, hay que ver que es un arquetipo, porque esta película lo destruye totalmente. Cualquier tipo de acepción de arquetipo, que representa al hombre nihilista, que no, tiene una cantidad de matices Jean Gabin que no se puede, aparte la obra, porque también no se puede hacer una isología en su totalidad con las obras de la modernidad tardía o la modernidad ya decadente de los 60-70. Hay una filmación elegante, digna y como Dios manda de la masculinidad y de la feminidad. Es decir, en ningún momento Jan Gavin es un personaje anómico que se comporta como pasa de todo. La Michelle Morgan igual, ¿no? Pasa de todo es un desastre, todo se ha destruido, dentro de poco se deconstruirá, no, para nada, guardan actitudes, guardan pasiones y sentimientos encontrados, en los gestos, en las miradas, en la voluntad de vivir, ¿no? Es decir, existe esa voluntad de vivir. Y esto es capital y permea toda la obra y por eso es una obra maravillosa, que precisamente por su radicalidad en el sentido sobre todo militar, pues claro, tuvo problemas, lo que hemos hablado, pero esto es un punto importante. Es decir, qué bien resalta la masculinidad, la feminidad, en toda su dialéctica, en toda esa, precisamente enclavada en esa relación, concretada, luego en otras escalas, pero concretada la relación entre Jan Gavin y Michelle Morgan en dialéctica con los temas, y que culminará por el fatalismo y porque esto es el Averno directamente, una tesis del Averno, entre el determinismo y el fatalismo cabalga, cuando el asesino es un miserable, pues, bueno, ¿cómo no? Un miserable por la espalda. Además de un modo muy poco prudente, ¿no? Durante el día, con la gente, da igual totalmente. Claro, la bofetea como un niño y como un niño miserable, para que aprenda. Es decir, encima, el gesto elegante de Jan Gavin, no le pega un puñetazo. En las películas a los yankees le encanta pegar puñetazos. Aquí no le hace falta. Es la bofetada, claro, porque no es el daño que te hago, es el gesto, ¿no? Es el gesto de un hombre que escarmienta a alguien, a un miserable completamente. Ahí está la maestría de todo, en los gestos, en todo. Fíjate que a mí me recordó este último. No sé por qué, además, porque no tiene mucho que ver, ¿no? Pero este último disparo me trajo al final de la escapada, ¿no? Que puede ser que el Godard cortase por ahí, le viniese la idea y dije, esto lo pillo para mí, macho, pero bueno. Y bueno, luego ya, pues en último término, y con todo lo que hemos dicho ya, con todo lo que hemos diseccionado, ya hablar de las interpretaciones, sobre todo de los dos protagonistas, ¿no? Que son los que más ocupan el film y
y que tienen, pues eso, actuaciones de verdadera... Jan Gavin tiene una actuación de verdadero maestro. De verdadero maestro porque es un personaje contenido, pero a la vez guarda el otro vector, ¿no? El vector pues, beligerante, como debe ser. Y lo hace todo perfectamente, con una gracia, con unas sutilezas, con un saber hacer y con un saber estar y con un saber comportarse de la época que no es nada habitual hoy en día. Sin hacer excesos, sin defecto tampoco, sin demasiada anomia, pero sin demasiada acción cuando no es necesario. Pues absolutamente brillante y fantástico y sobre todo el matiz de saber comportarse en cada escena. Hablando con una mujer, habla con una mujer y hablando con un tío de la calle, habla con un tío de la calle. Y hablando con un coleguita, habla con un coleguita. Y punto, como tiene que ser. Y luego, pues. Michelle Morgan, guapísima, guapísima y increíble, increíble su actuación. Es decir, sin grandes excesos, sin grandes alardes, sin grandes. No hace falta, es preciso y perfecto para lo que es. Ya está. Y además muy joven, 18 años, 17, 18, del 20, de la generación de Virginia Mayo, etcétera. Helen Walker, etcétera. Y además la película también está... Que, joder, alcanza un dito de las grandes pájaras, ¿no? Sí, sí, vamos, sí. las grandes damas de los 30, 40, macho. Sí, sí, sí. La obra, otro punto importante, tiene 17 años Michelle Borga, se supone, en la película. 17, 18, ¿no? El Es verdad, lo dice, sí. ¿no? De estupro sugerido. Es una obra muy sutil. Claro. En fin, un estupro, pero que, bueno, que se reduce a estupro, evidentemente no. Fíjate lo tortuoso, lo tortuoso, está muy bien medido. La edad de Michelle Morgan en la película no es gratuita. Hay que demostrar algo más tortuoso, ¿no? Y más suicida. Y sin maniqueísmo, ni panfleto, ni pataletas. Y aquí, joder, perdón, en la interpretación muy buena, o sea, bastante correcta, medida, para la edad que tiene, además, 18 años. O sea, en un papel importante de una obra de un cineasta espectacular como es Carne. Cineasta maravilloso, Hotel del Norte, Los Niños del Paraíso, etcétera, macho. Y, ¿qué iba a decir más? Bueno, y Jean Gabin, pues magnífico, claro, el gran actor francés de los años 30. Pues fíjate, trabaja con los mejores. En los años 30 trabaja con los mejores cineastas franceses de los 30. Jean Grémillon, que antes se me había olvidado, que es un maestro absoluto. Solo que ver Cara de Amor, con Mireille Balin. Por cierto, purgada después de la Segunda Guerra Mundial por los grandes aliados. En fin, pero bueno, esto ya, no, las grandes purgas que hicieron, depende de quién gane, pues está bien o mal. Pero bueno, a ver, trabaja con los mejores. Jean Grémillon, Julien Duvivier, Jean Renoir, etcétera. Es que es, vamos, es el gran actor, es el gran icono francés. El gran actor francés y en los 30 pues, eclipsó todo el panorama, sobre todo a partir de la segunda mitad de los 30. Con la película, la película Los Bajos Fondos de Renoir, se fue. Antes había hecho Gólgota de Duvivier, pero pues eso. Es un actor de primer nivel. Lo que has dicho, sin caer en histrionismos, tampoco en una especie de ascetismo extremadamente depurado, sabe comedirse, sabe cambiar de registro, todo lo que has dicho lo suscribo. Pues y eso es. No sé qué iba a decir más, nada más. Es que una obra absolutamente maravillosa. Absolutamente, pues maravillosamente orquestada. Sí, sí. Y además, pues mira, vamos a ir cortando justo por aquí porque llevamos 1 hora y 10 y nos ha quedado perfecto. Sí, pues eso, con todos los detalles y toda la amplitud de la película y sobre todo una película tan buena, es decir, que salen en detalles y salen matices y salen reflexiones, pues no podemos abarcarla en un directo ni aunque hiciésemos 5 horas. Entonces, si os interesa por lo que fuese algún detalle más de esta o de otras películas, nos lo dejáis en los comentarios y nosotros estudiaremos hacer una segunda parte o analizar pues ciertas cosas que nos podamos haber dejado. Esperamos que esto es una obra maestra indiscutible por composición y por todo, no cabe ninguna duda. Igual que hemos hablado de otras que sí que cabe duda, a lo mejor entre la obra maestra y el sobresaliente, ¿no? En esta no cabe duda, en esta no cabe ninguna duda y nadie puede decir lo contrario, ya está, es que es imposible. Por criterio objetivo es imposible. Así que bueno, pues eso. Así que vamos dejándolo por aquí. Nos queda el programa de la misma longitud de lo que estamos haciendo ahora, 1 hora, que es más fácil de digerir y punto. ¿Qué te parece? Pues fenómeno, no tengo nada más que añadir. Así que pues eso. Fenómeno. Pues nada, una semana más que hemos estado aquí, lunes en vez de domingo, pero joder, muchísimas gracias por estar. Es inestimable, vamos, incontable todo lo que nos aportas, Alberto, y todas las reflexiones que tenemos toda la semana y que seguiremos trayendo hasta que se pueda. Y que sea por mucho tiempo, ¿no? Y muchísimas gracias porque estoy seguro de que todos los que nos ven lo agradecen muchísimo que pues todo tu haber, tu sabiduría, tu conocimiento y tu bagaje. Es absolutamente increíble. Pues gracias, macho, y gracias a todos los que nos han visto y macho, ya está. Y gracias a ti, evidentemente, macho, por mantener aquí
lo que es el aparato técnico del programa, con todo el conocimiento, todo nuestro debate y todo, todas las críticas y todo. Y aquí seguiremos, es que es lo de siempre, pero esto es verdad, aquí seguiremos, macho, al pie del cañón. No como otros que predicen el apocalipsis e instan a Eso la es. gente a no hacer nada, mientras ellos trincan, claro. Claro, claro, eso ya hablaremos, ¿no? Porque hay polémicas muy grandes últimamente, ¿no? Y de tesis que a lo mejor hay que comentar algún día. O alguna encerrona o algo, pero bueno. Pero bueno, sea como fuere, no nos alargamos más. Muchísimas gracias, Alberto, a todos los que nos habéis visto. Muchísimas gracias a todos los de YouTube. Cada día somos más. Suscribíos. Si estáis viendo esto, suscribís, dejéis un comentario y un like también, que nos ayuda mucho para ver lo que va gustando y lo que no. Y nos ayudéis a llegar a los 1000 ya de una vez, ¿no? Que ya, que ya, ya llevamos tiempo bregando. Sea como fuere, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el jueves con todo sobre mi madre, la primera vez que tenemos Almodóvar al canal.